Listo, chicos, de nuevo muy buenos días. Entonces, nuestra clase de hoy es sobre ángulos. Ángulos, entonces necesitamos, bueno, dentro de los recursos que vamos a necesitar para la clase, necesitamos un transportador, ¿listo? O un graduador. Entonces, objetivo 1, comprender el concepto de ángulo. El segundo objetivo, construir ángulos con el transportador y clasificar ángulos, esto pues según su medida. Entonces, ¿cómo va a ser la agenda de la clase? Primero vamos a mirar qué es un ángulo y qué instrumentos utilizamos para medir ángulos. Construcción de ángulos, la segunda parte, cómo se construyen los ángulos, y tercero, cómo se clasifican los ángulos, y acá vamos a hacer una actividad con el reloj analógico. Entonces, los recursos que vas a necesitar, los recursos de clase, el libro de Santillana, el libro físico, el libro digital, donde se van a sacar también nuestras actividades. Y dentro de los elementos de clase, pues incluimos hoy el graduador o transportador. Listo, entonces, ¿qué es un ángulo? Entonces, acá le voy a dar la palabra, como ya hicimos nuestra lectura previa, ¿cierto? Entonces, a Ana Sofía. Ana, ¿qué es un ángulo? Ana, tienes activo el micrófono. Ana Sofía. Ana, ¿qué es un ángulo para ti? Según lo que nosotros ya leímos en nuestra lectura previa. Dime. Son dos semirrectas que se unen en un punto y eso forma un ángulo. Son dos semirrectas que se unen en un punto y eso me forma un ángulo. Listo. O también se puede definir como el espacio que hay o la abertura que se forma cuando se cortan dos rectas, ¿cierto? Entonces, un ángulo, en el libro nos decía, entonces, un ángulo, bueno, tenía unas partes, ¿cierto? Y nos decían, nos indicaban cómo nombrar un ángulo. Entonces les voy a proyectar otra pantalla acá. Ana, entonces me vas a ayudar. Este punto del ángulo acá, donde se cortan las dos rectas o donde se originan las dos rectas, ¿cómo se llama? Vértice. Eso se llama el vértice. El vértice del ángulo, ¿cierto? El vértice. Y estas dos semirrectas, ¿qué nombre reciben? Se llaman lados. Lados, exactamente. Entonces, podemos colocarle acá como lado 1 o lado inicial. Y ya el otro sería el lado 2, ¿cierto? Lado 2 sería este. Listo. ¿Cómo se nombra? Entonces, acá pues les voy a señalar el ángulo. Este sería el ángulo, ¿cierto? Este sería el ángulo que se forma acá. Listo. ¿Cómo se nombran estos ángulos? También en la lectura nos decían que había 3 formas de nombrarlos. Bueno, supongamos que acá voy a marcarles también acá antes. Acá, digamos, encontramos el punto A. Supongamos que acá encontramos el punto B. ¿Cierto? Y acá el vértice también le vamos a poner, lo vamos a marcar, digamos que es el punto O. El punto O. Listo. ¿Cómo se nombraban los ángulos? Dime una forma de nombrarlos. Hay varias. Usando las letras. ¿Cómo se nombraría ese ángulo usando las letras, por ejemplo? Escribes A, O y B. ¿Sí? Entonces, ángulo, lo voy a escribir así. El ángulo A, O, bueno, mayúscula B. ¿Listo? Porque siempre el vértice, cuando yo estoy nombrando ángulos, siempre el vértice tiene que ser la letra del centro, ¿listo? También puede ser, si yo quiero escribir o si yo quiero nombrarlo de otra forma, ¿cierto? También puede ser como el ángulo BCD,
o A, ¿cierto? No importa el orden de los lados, del lado inicial y del lado final, no importa, pero lo importante es que en la letra del centro siempre tiene que ser la del vértice, ¿listo? Eso es lo importante algo importante cuando vamos a medir ángulos, cuando vamos a nombrar ángulos, perdón. Listo, entonces, ¿con qué mido ese ángulo? ¿Yo cómo sé cuál es la medida de ese ángulo? Pues para eso utilizamos algo que se llama un transportador. ¿Están viendo de nuevo la de PowerPoint? ¿Las diapositivas? Sí. Listo. Entonces, para eso utilizo un transportador. Entonces, me van acá a prestar atención. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo mido ese ángulo utilizando el transportador? Entonces, tengo ahí mi transportador. Entonces, yo lo ubico. El transportador siempre tiene un centro. Si ustedes observan su transportador, acá, todo transportador marca el centro. ¿Listo? Centro del transportador. Entonces, yo tengo que ubicar el centro del transportador, que es ese que les acabé de marcar acá con rojito, que ahí se alcanza a ver en mi transportador que tengo yo, ¿cierto? Ahí hay una línea negra, sino que está muy pequeñita. Pero ese es el centro del graduador. Yo tengo que ubicar el centro del graduador en todo el vértice del ángulo, que coincida con el vértice. ¿Listo? Mira ahí, que coincida el vértice con el centro del graduador. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ok. Luego el transportador. Y el cero del transportador, que es este acá, 0, este 0, también tiene que coincidir con el lado inicial del ángulo. Entonces tiene que quedar exactamente, tiene que coincidir los dos, el centro con el vértice y el 0 del transportador con el lado del ángulo. Cuando ya lo tengo ubicado de esa forma, entonces yo miro a ver cuánto mide ese ángulo. Entonces, en este caso, los números que yo utilizo son los números de abajo, porque son los que están en orden. Iniciamos en 0, luego sigue 10, luego sigue 20, y si nos damos cuenta acá, la medida de ese ángulo, ¿cuánto es? 30, ¿cierto? 30 grados, es decir que ese ángulo mide 30 grados. Y es un ángulo agudo. Y ya mirando la clasificación, es un ángulo agudo, ¿listo? Bueno, ¿será que yo puedo, acá tengo un reloj analógico, ¿será que yo puedo medir el ángulo me está marcando en este momento las 10 y qué? ¿Quién sabe leer el reloj? Las 10 y... Las 10 y qué? ¿Y 5? Y 10. Las 10 y 10, muy bien, las 10 y 10. ¿Será que yo puedo con el transportador medir ese ángulo? Sí. ¿Cierto? Lo que tendría que hacer en este caso es, pues bueno, yo voy a Tienes que poner en el puntito ahí que está, tienes que poner ahí. Yo voy a tratar, ya lo ladeé un poquito, pero creo que me quedó muy ladeado, entonces, pues, digamos así, creo que un poquito menos. Es un ángulo obtuso. Entonces, el vértice, en este caso, el vértice de mi transportador tiene que ir acá donde se cortan las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces, ubico ahí el vértice de mi transportador. A ver si lo puedo hacer. Lo puedo hacer pues más o menos exacto. Ubico el vértice de mi transportador y que el 0 del transportador coincida con el lado, ¿cierto? Entonces ahí más o menos está. Bueno, creo que me toca como correrlo un poquito. Entonces, aproximadamente, ¿cuánto mide ese ángulo? Chicos, según lo que ustedes están mirando allá en el transportador. A ver, Ana. 110. Espera, la amplío un poquito para podernos dar cuenta. Para que sea un poquito más grande. Listo, aproximadamente, ¿cuánto mide ese ángulo? ¿Te escucho ahora sí? 110. Mide un poquito más, Ana. No, 115. 115. Entonces, la medida de ese ángulo, decimos el ángulo de acá, este ángulo, el que nos está formando las manecillas del reloj, decimos que es 115 grados. ¿Cómo se nombran los grados? Hicieron la lectura. ¿Cómo yo digo 115 grados? ¿Qué símbolo hago ahí? Con un puntito arriba, profe.
Ok, como con un cerito pequeñito arriba. Como con un circulito así pequeñito. Exacto, listo, así como lo tengo en este momento. Listo, entonces ahí estoy diciendo que ese ángulo mide 115 grados, entonces ya lo medí con mi transportador. Entonces de esa forma utilizamos entonces el transportador para medir ángulos. ¿Listo? Entonces ahí estamos utilizando el transportador, este mide 115 y este ángulo, el ángulo A o B, ¿cuánto era que medía? 30, ¿cierto? 30 grados. Listo. Les voy ahora a compartir una pequeña presentación que nos va a mostrar qué instrumentos se han utilizado para medir ángulos. Entonces ya les comparto esa pantalla. ¿Listo? Instrumentos para medir ángulos. Entonces, Anita Gil, ¿me vas a ayudar acá con la lectura? Ana Gil. Aquí el micrófono. Entonces, el primer instrumento, bueno, uno de los instrumentos que se utiliza para medir ángulos hoy en día se llama transportador. Entonces, ¿me lees lo que dice del transportador? Ana, por favor. Ok, el transportador es un instrumento que se emplea para medir ángulos sobre el papel. Es un semicírculo graduado dividido en 180 partes y numerado en los sentidos horario y antihorario. Cada división representa un grado. Ok, entonces en este caso el transportador, bueno, digamos que la forma adecuada de usarlo para construir ángulos es utilizando los números de acá de la parte de la parte interior. Creo que el que ustedes tienen allá en su casa, porque yo los alcancé a ver del kit que les dieron, es igualito a este. Los números en este caso son los de la parte interior, iniciando desde 0, que es el 0 del transportador, y van hasta acá, hasta, bueno, van de 10 en 10, 10, 20, 30, hasta 90, 150, hasta 180. ¿Listo? Es decir, acá en este caso me representa media vuelta, que es hasta 180 grados. Listo, Ana. ¿Me ayudas por favor a continuar con la lectura? Entonces ahora acá nos están mostrando un compás. ¿Qué dice el compás? Anita. El compás es un instrumento que se emplea para medir y construir ángulos. El compás tiene dos partes unidas por una bisagra que se puede ajustar. Una parte tiene una punta en su extremo V, la otra una mina. Y la otra una mina. Sí. Es en una parte tiene una punta en su extremo y la otra una mina, que es con la que pasamos el círculo. En este caso, el transportador también nos sirve para medir ángulos. ¿Listo? Más adelante, pues lo vamos a utilizar. Por ahora, pues el transportador. ¿Listo? Entonces, acá nos muestran otro instrumento para medir ángulos, que es una escuadra. Pues a veces las escuadras vienen con medidas de ángulos. Entonces, Anita, ¿me ayudas con este último? ¿La escuadra? Escuadra. La escuadra es un instrumento con forma del triángulo rectángulo. Si el triángulo rectángulo es isósceles, puede emplearse como instrumento de construcción de ángulos de 45 grados y 90 grados. Si el triángulo rectángulo no es isósceles, puede emplearse como No puede emplearse como instrumento de construcción de ángulos de 30 grados, 60 grados y 90 grados. Ok. Sí, esto depende. Entonces, hay reglas que traen ángulos de 90 grados. Entonces, pero digamos en este caso, pues acá serían los 90 grados. Este. O este. La mía, ¿cuánto tiene? La mía tiene como 90, ¿no? 90 grados. Pero entonces nos está diciendo que si el triángulo es isósceles, entonces estos ángulos, en este caso este ángulo acá de la regla y el ángulo de abajo, miden 45 grados, ¿cierto? O sea, podemos, este ángulo de acá, sabemos que mide 45 y lo mismo el de abajo. Pero que si el triángulo no es isósceles, entonces puede emplearse para medir ángulos de 30 y de 60. Pero eso depende de cada regla, de cada escuadra.
Hay escuadras que ahí nos traen la medida y nos dicen cuánto mide el ángulo. Las escuadras por lo general traen esa información, cuánto mide el ángulo, para nosotros saber si nos sirven para construir estos ángulos. ¿Listo? Bueno, eso básicamente. Entonces las escuadras también nos sirven para medir y construir ángulos. Vamos a pasar con el siguiente, y entonces acá me va a colaborar Alejandro con la lectura. Entonces ya le voy a dar acá el siguiente. Listo, Alejandro. Acá nos está mostrando otro instrumento para medir ángulos que tal vez no conocemos. Se llama el giniometro. ¿Me vas a leer, Alejandro, por favor? Sí. Un goniómetro es un semicírculo grabado en 180 o un círculo grabado en 360 grados. Utilizado para medir o construir ángulos, este instrumento permite medir ángulos entre dos objetos. Ok, ¿conocían este instrumento? No. Okay. Entonces lo que él hace es que yo puedo colocar el objeto en el centro. Si yo quiero medir el ángulo de un objeto, lo coloco en el centro, lo abro, lo coloco en el centro y luego pues digamos que lo cierro de tal manera que me quede atrapando el objeto para yo poder de pronto medir el ángulo de algún ángulo de ese objeto. Pues ese casi no se utiliza, pero pues sí se utilizaba hace unos tiempos. Y entonces, o sea, las cositas amarillas se pueden mover como un ángulo. Se pueden abrir. Mm. Se pueden abrir para medir los ángulos de un objeto. Bueno, y por último, Alejandro, ¿me colaboras con este? Bueno, es un instrumento que permite... Ah, lo tienes abajo, pero véale para arriba. Ah, sí, se llama... Ajá. Inclinómetro. Inclinómetro. Es un instrumento que permite determinar el ángulo de inclinación de una nave respecto al suelo. Es empleado frecuentemente en topografía. Listo, hasta ahí. Nos están preguntando cuáles instrumentos para medir. Sí, continúa. Y construir ángulos conocidos. ¿Y cuáles has usado? Listo, hasta ahí. Bueno, no, eso de investiga pues no lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué instrumentos conocíamos para medir ángulos? Chicos. De los que les nombré ahí. El transportador y el compás. El transportador, el compás. Sí. El inclinación. Ok. Me falta uno. Listo. Entonces, vamos acá ahora a mirar cómo se construye un ángulo. Entonces, para construir un ángulo, que nos lo mencionaban en la página 66, entonces, rápidamente, digamos, Daniela, según lo que nos decían en la lectura que hicimos, ¿cómo se construye un ángulo? ¿Cómo construyo un ángulo, Daniela? Obviamente que necesito utilizar el transportador. Entonces, tengo aquí mi transportador. ¿Cómo construyo con este transportador un ángulo, digamos que de 70 grados? Dani. Entonces, colabórale a Daniela. Camila. Pues que ahí decía que traza una línea semirrecta. Sí, entonces pones el transportador encima indicando el vértice. Sí. Donde está el puntico de la mitad. Y ahora del graduador, señorita. Tienes que fijarte que esté bien recto con el 0. Sí, listo. Y ahora marca un punto donde dice, pues donde uno lo va a colocar, si quiere unos 90, una recta. Ok, si quiere uno, digamos, en 70. En 70.
Entonces yo ubico el 70 en mi grabador, que sería pues acá, ¿cierto? Ahí. Y hago una marca, o sea, hago una marquita ahí. Y después con otra regla quitas el transportador y con una regla ya la haces. Entonces quito el transportador, trazo otra semirrecta, pues yo la voy a copiar de acá mismo, pero yo la arreglo. Y trazo una semirrecta que pase por esa marca y obviamente que inicie ahí en ese mismo puntico en el origen, o sea, que tengan el mismo vértice. O sea, así. ¿Listo? Ok, muy bien. Ahí entonces nos quedó un ángulo de ¿cuánto lo hicimos ahí? De 70 grados. De 70 grados. Ok. Listo, muy bien. Entonces nos quedó un ángulo de 70 grados. Bueno, vamos a marcarlo. Entonces, les voy a compartir acá una nueva pantalla. Entonces vamos a nombrar ese ángulo. ¿Listo? Entonces ya les comparto. Ay, ¿qué se me hizo? Profe, a nosotros nos decían antes que los ángulos de 360 grados se llamaban ángulos circulares. Sí, cuando miden más de 360 grados. Listo, entonces vamos a marcarlo, le vamos a poner el punto acá, no sé, la letra Pero es que T. según el libro tienen otro nombre. Según el libro, eso es ángulo de giro, cuando mide 70 grados, sí. Así se llama. Acá le vamos a poner la ¿Ángulo qué? letra A, ángulo de giro. Sí, ese es. Pero a nosotros nos decían que antes se llamaba, antes el libro decía que se llamaba ángulo circular. Sí, también se le puede decir así. Listo, entonces, Camila, ¿cómo puedo yo nombrar ese ángulo? Utilizando las letras. Lo podemos nombrar. Teacher, ahí en el libro. Sí. Ángulo TAM. Muy bien, TAM, listo. O Esa sí. MAT. O también se puede, sí, MAT. el ángulo MAT. MAT. Lo importante es que en el centro siempre vaya el vértice, la letra que corresponde al vértice del ángulo. Ahí en el ángulo solo le falta la H para decir max. Sí. Teacher, y ahí en el libro representaba como un símbolo, un simbolito. ¿Como un símbolo? Sí, como Sí, profe, un símbolo. una, pero sí, al revés. También se puede con el símbolo, sino que ese símbolo es como ese. Entonces yo puedo colocar. Teacher, cuando se acabe la clase nos volvemos a conectar. No, este símbolo, el ángulo, entonces en este caso cuando utilizamos ese símbolo, solamente utilizamos la letra del vértice. ¿Listo? Entonces el ángulo A, lo podemos llamar así, también lo podemos nombrar así, ángulo A. Es el símbolo que es este de ángulo y pues utilizamos la letra del vértice, en este caso la A. Entonces también lo puedo nombrar así, ángulo A. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar ahora sí. Ahí quedó nuestro ángulo de 70 grados. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, acá entonces vamos a mirar. Voy a borrar acá. Vamos a mirar de acá de estos ángulos. Me vas a decir, bueno, acá le da la palabra a otra persona. Listo, gracias Camila, muy bien. A Sara. Sara, ¿cuándo un ángulo, Sara? ¿Cuándo un ángulo es agudo, Sara? ¿Cuándo un ángulo es agudo? Un ángulo es agudo cuando mide No, teacher, yo quiero. de 90 grados. Menos de 90 grados, ok. Nómbrame, dime un ejemplo en el dibujo que estamos viendo en este momento. De ese transportador me está mostrando varios ángulos. Dime un ejemplo de un ángulo agudo. Por ejemplo, puedes nombrarlo en letras, digamos el ángulo D o A, o bueno, el que tú quieras. Okay. C. ¿Sí? Espera, ¿agudo? ¿Agudo? Agudo, sí señorita. C-O-A. Listo, C o A.
Listo. Ahora ayúdame con ¿qué es un ángulo obtuso? Cuando mide más de 90 grados. Cuando mide más de 90, obtuso cuando mide más de 90 grados. Listo, muy bien. Nómbrame un ángulo obtuso de la FA. pintura. Menos de 180. No, pero es más de 90, pero menos de 180. Entonces, dime, Sara, ¿cuál Entonces sería el sería D Teacher, o A. D o A? Listo. ¿Hay otro? ¿Hay otro obtuso? teacher, EA. A y E. Ok, A, D, E o A. ¿Listo? O sea, uno sería D o A y el otro sería el ángulo E o A. Sería obtuso. Listo. ¿Cuándo un ángulo es recto, Sara? Uy. Un ángulo es recto Ay, ay, ay. cuando mide exactamente 90 grados. Cuando Pero no hay mide ninguno. exactamente 90 grados. En este caso, si no hay ninguno, podríamos, bueno, tratar de dibujar acá una semirrecta de pronto que pase por 90. Bueno, tratar de dibujar. No se me queda Su aquí. teacher, o sea, Sí, tú empezaste bien, pero luego se te corchó. sí, Teacher, aquí te puse la regla. listo. Bueno, Más o menos entonces está bien. supongamos que acá está la letra M. Baby, wiki. Más o Sería un menos. ángulo de 90, mide exactamente 90 grados el ángulo M o A, ¿cierto? M o A. Digamos en ese caso que quiera mirar uno de 90. Listo. Ángulo llano. ¿Yo? No, espera, démosle la palabra a otra persona. Juan Camilo. ¿De qué Cuando estás? FA. FA. No, AF. nómbramelos bien, Camilo. Te falta algo. El ángulo. El ángulo es AF. No, ¿cómo te dije que se nombraban los ángulos, Camilo? No lo estás nombrando mal. F, Profe, el ángulo después es F. el vértice y después el otro lado. F, O, A. Vértice A y F. Vértice de A y F. No, el ángulo F, O, A, Camilo. Ángulo, yo les dije que primero se nombraba, bueno, un lado del ángulo, el vértice siempre tiene que estar en el centro y ya por último el otro lado. Entonces, en este caso el ángulo F o A. Para decir ángulo yo puedo utilizar este simbolito, pequeñito. Entonces, teacher, yo prefiero. Teacher, hazlo como tú le hiciste eso en lo que me quería referir. Ok, F o A, ¿listo? ¿Cuándo es un ángulo cóncavo, Camilo? ¿Cóncavo? Sí. Era teacher. Cuando mide menos de 360 grados. Y más de 180. En este caso, acá les estoy mostrando, les estoy señalando un ángulo cóncavo. Es este, el que está marcado ahí con rojo. Mide más de 180 grados, pero menos de 360. 360, ¿cómo es? ¿Cómo es un ángulo de 360? O sea, es un círculo completo. Toda la vuelta, sí, sería un círculo, Sí, sería dar toda la vuelta. Ese es un ángulo, en este caso, en el libro nos dice que es un ángulo de giro, que se llama así, y mide 360 grados. ¿Listo? Bueno, chicos, sí, señor. entonces continuamos acá. Entonces, yo les voy a dar la hora para hacer la actividad con el reloj analógico. Les voy a dar la hora que, digamos, una hora, ustedes la ubican en el reloj analógico y me dicen qué clase de ángulo se está formando. Ejemplo, yo les digo que son las 10 y cuarto. Las 10 y cuarto, ¿en dónde me marcaría el de hora? En el 10, ¿cierto? Obtuso, profe, es un ángulo obtuso. Obtuso. Y si yo digo las 10 y cuarto, ¿dónde está el minutero? Si yo digo que son las 10 y cuarto, ¿dónde está el minutero? Alejandro. Si yo digo que son las 10 y cuarto, ¿cierto? Si yo digo que son las 10 y cuarto, es decir que
digamos, Obtuso. la manecilla que me marca la hora, pues estaría apuntando hacia el 10, ¿cierto? Teacher, fácil. Y la manecilla que marca los minutos estaría, si son las 10:15 o las 10:15, entonces estaría Está muy marcando fácil. hacia el 3. ¿Qué ángulo es este? Obtuso. Obtuso. Ok. Ahora, si son las 10:30, ¿qué ángulo formaría? ¿Qué ángulo se formaría si fueran las 10:30, Alejandro? Ángulo obtuso. No. No. Mira, las 10, allá las 10 y acá las 10:30 sería acá las 10. Obtuso, profe. No, señor, ¿qué ángulo es este? Mira, este que te estoy marcando ahí. Es fácil. Teacher, ¿lo puede decir? Dilo, Camilo. Agudo. No. No, profe, este es un ángulo obtuso, clarísimo. Cóncavo, teacher. Tiene más de 90. Cóncavo, muy bien, mide más de 180, Ah. mira. Cóncavo, mira, ahí está señalando, ahí se los estoy señalando, se los dibujé. Este es un ángulo cóncavo, mide más de 180. Listo. Pero teacher, no parece que fuera 180. Eso parece como fueron 150. No, mira, más de 180, mira, son las 10. Entonces el reloj, el de hora está marcando así hacia las 10, apuntando hacia las 10:30. Entonces yo les dije las 10:30, entonces el minutero tiene que estar acá con el 6. Entonces, ¿qué ángulo se forma acá? Mire, está Ese. clarito, es Cóncavo. un Ah. ángulo cóncavo, mide más de Cóncavo. 180. Teacher, nos queda menos de un minutito. Bueno, Ángulo chicos, cóncavo. entonces se nos va a acabar la clase, ya en la próxima clase seguimos trabajando en el libro de la página 62 a la 69. Eso es para trabajar la próxima clase de forma asincrónica. ¿Listo? Bueno, entonces acá les dejo otros, para la próxima clase en asincrónico.